Y no, es cuando más tenemos que luchar, es cuando más tenemos que trabajar. A nosotros se nos ha hecho un poco más llevadera la carga porque tenemos al Señor. Santo. Pero yo hoy por hoy te digo, si no fuera por el Señor y por la esposa que tengo, nos nace victoria así y yo creo que el cuento sería distinto. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Señores, sean todos bienvenidos a tu espacio Testificando con Excelencia, donde cada día, ¿verdad?, traemos hombres de Dios a testificar, ¿verdad?, que Dios es un Dios experto cambiando historia, testimonio vivo, testimonio impactante, testimonio que cambian vida, ¿verdad? Como Dios es un Dios que donde los médicos dicen no, donde los médicos dicen hasta aquí termino, es ahí donde Dios dice ahora es que yo comienzo. Y yo sé que muchos de ustedes serán impactados, ¿verdad? ¿Cómo lo prometido es deuda? En el primer testimonio estuvimos hablando respecto al hombre de Dios, un libro, ¿verdad?, que trajo y pudo dar la definición, el desarrollo de qué significa instrumento perfecto. Ahí hablamos un poquito de su testimonio y como le prometí que venía una segunda parte que íbamos a tocar respecto a su hija, la enfermedad que tuvo, como Dios en 24 horas de vida que Dios es médico, Dios le ha dado, Dios mío, un periodo de años viviendo a pesar de dificultades, a pesar de tristeza. Amén. Ellos han visto la mano de Dios obrar y han dado gloria a Dios por lo que Dios ha hecho con ellos. Ahí vamos a testificar también el proceso de la operación y cómo ellos pudieron ver la mano de Dios, cómo Dios pudo suplir la plata para poder cubrir los gastos. Así que, como lo prometido deuda, tenemos el ministro desde Venezuela, ¿verdad?, testificando cómo Dios ha podido extender su mano a su favor. Lo tenemos con nosotros, el ministro Fernando Ungido. Dios te bendiga. Amén. Bien, excelente de tener la oportunidad nuevamente de estar aquí este segundo programa. Aleluya. Aquí en Excelencia Cristiana Televisión, de verdad. Súper contento. Y bueno, si hubo una segunda parte es porque a la gente le gustó. Amén. Lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Estamos Amén. aquí pagando, no queremos deberle nada a nadie. Amén. Gloria al Señor ungido. En la primera parte estuvimos hablando un poquito cómo fue tu niñez, tu adolescencia, tremendo testimonio, ¿verdad? Que a tu temprana edad conociste a Dios, cómo iba a la iglesia, cómo tus padres te iban introduciendo respecto al evangelio, qué te motivó conocer los instrumentos y cómo pudiste conocer que el verdadero instrumento no es una tambora, no es una guitarra, el instrumento de Dios eres tú. Y pudiste dar la definición cuando algo está desafinado, las teclas que se tienen que arreglar para que todo salga con excelencia. Estuviste hablando respecto al instrumento perfecto, incluso un libro muy poderoso, Instrumento Perfecto, cómo las personas lo pueden adquirir en Amazon. O sea que hemos aprendido cosas extraordinarias. Y en la segunda parte estuvimos hablando que íbamos a tocar respecto a tu hija, la enfermedad que tenía, cómo los médicos dieron 24 horas de vida, cómo tu esposa clamó, oró y Dios pudo hacer cosas extraordinarias. Queremos saber cómo fue que conociste a tu esposa, cómo fue el complemento de Dios en la vida de ustedes. Bueno, sí, mi esposa es una mujer bellísima, aunque no lo crean. Te dice, bueno, ¿cómo hizo ese hombre ahí feo, dientón, ahí para levantar a su muchacha? Y siempre les digo a las personas que, bueno, una de las técnicas que usé fue lanzarle piropos cristianos. Aleluya. Claro, yo cuando le vi a ella, yo le dije, oye, vale, pero tú estás como la voluntad de Dios, exacto, buena, agradable y perfecta. Y no, yo estaba en la iglesia tocando y ella fue la que llegó en ese momento. Ella estaba en otra congregación, llegó allí de visita y bueno, cuando ella me vio ahí, listo, ya ahí pasó lo que tenía que pasar. Pasaron muchos tiempos ahí, nos conocimos. Tengo que decir que ella es literalmente como yo se lo había pedido a Dios. Wow. En todos los aspectos. Yo siempre oraba porque Dios me diera una mujer de su casa, una mujer
seria, comprometida, obviamente comprometida con Dios. Y hasta el sol de hoy, después que ya vamos a cumplir 23 años de casado, puedo decir que Dios respondió y cubrió mis expectativas y las superó. Me dio una mujer excelente, no estuviera aquí si no fuera por ella. Obviamente, primero por Dios. Amén. Y por ella que la puso a mi lado, porque lo que nos ha tocado vivir, bueno, creo que todos los matrimonios siempre tienen cosas difíciles que superar. Amén. Pero Dios no pone una carga que uno no puede llevar. No estoy diciendo que el matrimonio sea una carga, ¿no? No. Por si acaso, porque después ella está viendo la entrevista y después el matrimonio no es malo, lo que es largo. Yo llevo 23 años y todavía falta. Oh, una ayuda idónea. Una ayuda no idónea. Un problema idóneo. No. Ónchale, vale. Sí, pero así fue, nos conocimos allí, comenzamos a salir, nos hicimos novios a los 18 años tenía yo. Wow. Estuvimos 2 años de novio y a los 20 años tenía yo cuando nos casamos. Aleluya. Sí, creo que tiene que ver con que tú tengas ya claro el propósito que tienes, ya yo estaba claro lo que Dios quería hacer conmigo, ella también, y ya sabíamos que el propósito que Dios tenía para nosotros era juntos. Amén, sí. Entonces, ¿para qué vamos a esperar? Claro, vámonos por parte. La conociste, hablan un poquito de los suegros, el cafecito, la comidita. No, fíjate que la suegra. en esa... yo nunca hablé con mi suegro así de pedirle la mano, ¿sabes? Wow. Estábamos un día en la casa que fuimos un grupo de jóvenes para organizar algo que íbamos a hacer en la iglesia. Y estaba allí y ella le dijo, mamá, mira, te presento a mi novio. Y yo me quedé así y la suegra también me vio así. Y ella después, mira, pero fue verdad. Y yo, ¿por qué tú lo hiciste así? Tú eres loca. Pero fue así. Y después cuando nos íbamos a casar, también un día llegábamos, mira, nos vamos a casar en diciembre. Así. No me tocó eso, ¿sabes? Que ir a hablar con el suegro, ofrecer la dote. No. De verdad que fue algo todo muy informal. Pero hasta el sol de hoy nos llevamos muy bien. Aleluya. Los suegros, la suegra mía me quiere más que sus hijos. Exacto. Sí, mi suegra me quiere más que sus hijos. Ellos mismos siempre bromean conmigo y me dicen eso, que ella nos quiere más a nosotros que me quiere más a mí que a ellos. Ay, pero bueno, gracias a Dios nos casamos, estuvimos allí, ya vamos para 23 años. Wow. Y bueno, siempre estuvimos, como nos casamos tan jóvenes, sí teníamos claro, vamos a esperar para tener un hijo, vamos a esperar un poco. Disfrutamos bastante nuestros matrimonios un tiempo. Cuando ya teníamos 10 años de casado, entonces decidimos ya tener bueno, vamos a buscar un niño, vamos a tener un niño. Y Dios nos dio la bendición de tener a nuestra hija Victoria, se llama ella. Gloria. Desde allí... Victoria, ¿de dónde surge ese nombre? ¿Qué le motivó? ¿Quién? ¿Cuál de los dos fue el que decidió poner ese nombre? Mi esposa. Aleluya. Pero fue algo de Dios porque nosotros estábamos buscando nombres. Sabemos que el nombre es muy importante para definir el futuro de una persona. Así es. Y estábamos buscando, no encontrábamos, no dábamos con ninguno. Y de tanto orar y buscar en libros y buscar en internet, una noche mi esposa estaba durmiendo y ella soñó que estaba la niña. Ella sabía, en el sueño uno sabe todas las cosas, ¿no? Ella sabía que era nuestra hija y ella le dijo, Victoria, ven acá. Y enseguida se despertó y me dijo, papi, ya tengo el nombre de la niña. Aleluya. Sí, pero se va a llamar Victoria. Wow. Listo. No sabíamos por qué le íbamos a poner ese nombre. Simplemente soñó y lo pusimos. Cuando ella va a nacer, todo su embarazo fue normal, todos los exámenes, todo lo que hicimos, todo iba bien. Pero el momento de nacer, el parto se complicó un poco. Cuando ya la niña estaba a punto de salir, y había coronado, como llaman, la niña se quedó dormida. Wow. Entonces quedó en un punto exacto donde no podía dar a luz normal, pero tampoco podían hacerle cesárea. Dios. Estaba en ese punto allí crítico. Lo que hicieron fue una técnica que se llama force. A mi esposa se le montaron aquí en la barriga y le empujaron hasta que la niña salió. Wow. Pero cuando salió, en todo ese tiempo que estuvo, recurrieron 24 minutos que la niña estuvo sin respirar. Oh my God.
Literalmente la niña murió. Los médicos dijeron, mira, lo lamentamos mucho, no podemos hacer nada, vamos a colocar la niña aquí a tu lado para que la conozcas, pero no podemos hacer nada, vamos a preparar el acta de difunción. Cuando la colocan al lado, mi esposa comenzó a orar, literalmente, porque ya teníamos palabra de Dios que nuestra hija iba a hacer muchas cosas y nuestra hija iba a ser de bendición. Entonces Bexy, mi esposa, comenzó a orar, Señor, tú nos dijiste a nosotros esto y esto de la niña, y comenzó a orar y comenzó a orar. Recuerdo que ella me dice que ella dijo esta palabra, yo ahora soplo aliento de vida, así como tú soplaste cuando creaste al hombre, que la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida. Ese aliento de vida yo soplo sobre mi hija en este momento. Y en el momento que ella estaba orando allí, comenzó a soplar, la niña comenzó a respirar. Los médicos no sabían qué pasaba, comenzaron a correr para allá, para acá, corriendo. Yo estaba en la parte de afuera de la habitación, escuchando música, en verdad estaba ahí adorando a Dios, y comencé a ver toda la carrera y dije, bueno, quizás es la persona, o no es mi esposa, sino otra muchacha que está adentro. Señor, toma el control allí, pero no era otra persona, era mi esposa y mi hija que estaban allí. Cuando salen corriendo con la niña, una enfermera dice, se complicó el nacimiento de tu hija. Y ya ahí todo te cambia, ¿sabes? Comencé a ver hasta dónde podía llegar. La subieron al piso 14. Yo a las 3 de la mañana recorrí 14 pisos burlando la seguridad del hospital, subiendo. Wow. Cuando llego, está la habitación que dice retén de recién nacido sano. Y no estaba ninguna niña allí. Wow. Entonces, si no están recién nacido sano, están recién nacido enfermo. Eso es, eso no hay que explicar mucho. La primera imagen que tengo de mi hija es una niña en una incubadora entubada, con cables, con todas cosas, con dificultad para respirar. Bajo enseguida, estaba mi familia esperándome porque, claro, teníamos 10 años casados, todos estaban esperando el nacimiento de la niña, todos con alegría, con emoción. ¡Wow! ¿Qué pasó? Cuando yo les cuento, literalmente la cara le pasó de esto a... literal. Fue un cambio muy drástico en la cara. Muy fuerte. Yo recuerdo que me aparté y creo que quizás muchos me juzgarán, pero creo que todo ser humano hubiese hecho eso, y literalmente empecé a pelear con Dios. Empecé a pelear con Dios. ¿Por qué? A preguntar por qué. Wow. ¿Por qué la mandaste así? Yo estoy en la iglesia desde que tenía 3 años. Lo que he hecho es adorarte, lo que he hecho es servirte. ¿Y por qué me la mandaste así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a pelear. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me respondió. Pero la respuesta me dijo, quiero que me adores. Y yo le dije, pero ven acá, como dicen ustedes aquí. Pero ven acá. Yo no tengo ganas de adorarte, ya tú sabes. Wow. Yo empecé, quiero que me adores, me decía, y yo dije, literalmente, no me da vergüenza decirlo porque no voy a mentir, literalmente dije, tú lo que estás es loco, yo no tengo ganas de adorarte. Esas fueron mis palabras, literal, esas fueron mis palabras. Y él me decía, quiero que me adores. Y Dios comenzó allí a tratar cosas que salen en el libro, porque él me dijo, ¿cuántas veces tú has cantado y has dicho, en todo tiempo te adoraré? O ahí dice cantando, decimos, yo recuerdo que en esa época había una canción que decía, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Y entonces Dios me decía, en todo tiempo me vas a adorar. Ok, cuando hay dinero, cuando estás bien, cuando tienes todo perfecto, pero es en todo tiempo. Tú me lo dijiste. A ver, entonces fíjate cómo es Dios, que pasando por un proceso de que te enteras que tu hija está viva de milagro, aparte de que tuvo tiempo sin respirar, también nació con labio leporino. Labio leporino, en Venezuela le dicen chingo, no sé, que tiene la abertura aquí. Ok. Y Dios, la respuesta que me dice es que quiero que le adore. Y yo no entendía, y yo comencé a pelear con Dios, quiero que me adores, Después de 45 minutos aproximadamente, logré decir por primera vez, te adoro, Señor. Y comencé a repetirlo, y sí tuve calma, obviamente lloré, todas las cosas, pero Dios no se quedó allí. Él siguió diciéndome, ahora fíjate, todo esto pasando en el momento, el día que nació mi hija. Dice, no es que solamente tú has cantado que en todo tiempo me vas a adorar, sino que tú como salmistas diriges a la persona a que también se comprometa y digan eso. Fíjate la responsabilidad que tienen los adoradores, la responsabilidad que tiene un salmista, que no es solamente lo que tú cantas, sino que estás dirigiendo a la persona a decirlo. Porque cuando estás en un concierto o estás en la congregación, tú tienes el micrófono, y si tú le dices a las personas, levanten sus manos,
todos la van a levantar porque tú tienes el micrófono. Así es. Y si tú le dices, peguen un brinco, la gente va a brincar. Y si tú le dices, di en todo tiempo te adoraré, la gente lo va a decir. Sí. Y se está comprometiendo a adorar en todo tiempo. Santo. Entonces, fíjate la responsabilidad Wow. que tiene un salmista. Ay, ay, ay. Porque tú estás guiando al pueblo a un lugar que supuestamente tú has ido ya. Entonces, tú no puedes llevar al pueblo a un lugar que tú no has ido. Así. David fue a la guerra solo y mató a Goliat. Dios. Y después pudo guiar, en el capítulo 19 vemos que después pudo guiar al ejército para matar a 200 filisteos. Pero primero fue solo. Entonces, como adoradores, como salmistas, Wow. no deberíamos cantar nada que todavía no estemos cumpliendo. Dios mío. Si tú vas a cantar que en todo tiempo vas a adorar, tienes que estar seguro que pase lo que pase, tú vas a adorar. Dios. Y entonces poder guiar al pueblo allá. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 14, 15, ¿qué voy a hacer entonces? Oraré en el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Y después dice, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Entonces a veces no cantamos con entendimiento. Dios. A veces cantamos porque la canción está de moda. Ujú. Así es. Porque la canción me gustó. Pero es una responsabilidad impresionante lo que tiene el salmista. Wow. Después de eso, teníamos el detalle también de que te venía con labio leporino. Fue un testimonio impresionante. Ella nació un jueves. El domingo estaba yo buscando opciones para verso. No sabíamos cómo era eso, si se operaba, cómo se podía solucionar. Y escribí a una fundación. Fíjate lo importante de ser siempre transparente. Ellos pedían los requisitos que hace el papá, que estudió, dónde trabaja, la mamá que hace, que estudia. Y yo recuerdo claramente que en el correo les escribí allí, bueno, no sé si ustedes saben lo que es esto, pero yo para ese momento ejercía solamente el ministerio de salmista. Yo soy salmista y mi esposa es una intercesora. O sea, yo no puse que yo era músico, no puse que tenía tal grado de instrucción, yo no puse que mi esposa había estudiado esto, no. Yo dije, yo soy salmista y mi esposa es intercesora. Para sorpresa de nosotros, al siguiente día me llega un correo y dice, sí sabemos lo que es eso, somos una fundación cristiana y queremos ayudarlo. Dios mío. Y nos dicen, dígame si la mamá tiene el pasaporte, porque el pasaporte de la niña nos encargamos nosotros. Y dije, bueno, pero ven acá, si ustedes están aquí en el mismo país, ¿para qué me pide el pasaporte? Y no, es que tu niña fue seleccionada para ser operada en Londres, nos dice. Wow. Nosotros vamos a cubrir todos los gastos y tu niña va a ser operada en Londres por un doctor que tiene 35 años de experiencia haciendo esa operación y nosotros vamos a encargarnos de todo. Y yo me quedé, wow, ¿qué pasó? Y comenzamos a hacer todo el proceso, asustados porque en esa época se estaba viendo mucho el tráfico de niños. Yo los investigué a ver si la fundación era seria, todo bien. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, esta fundación se encargó de que mi esposa y mi hija viajaran a Londres, pagaron todas las cosas, la atendieron allá, la niña la operaron. Hoy por hoy tú ves la foto y ella no se le nota que tuvo labio leporino. Ese fue el primer milagro. Mi hija a los 4 meses de nacida estaba viajando a Londres. Yo todavía no conozco Londres y ella lo conoció. Ese fue el primer milagro, pero nosotros nos enfocamos en eso y luego como a los 6, 7 meses comenzamos a ver que la niña no respondía como tenía que responder. Se la pasaba con las manos cerradas, no levantaba mucho la cabeza y es que porque estuvo 24 minutos sin respirar, eso causó muchos daños neuronales, muchas neuronas murieron. Entonces comenzaron a hacer los estudios. Lo primero que mandaron fue hacer una tomografía. En la tomografía, cuando los médicos ven el resultado, dicen, mire, reunieron a mi esposa y hicieron un círculo así y comenzaron a hablar. Y había neuropediatra, fisioterapia, terapia ocupacional, pediatra, de todo. Wow. Le dijeron, mira, no te tenemos buenas noticias. Tu niña... si pasa de los 6 meses, va a quedar siendo un vegetal toda la vida. Dios. Eso fue lo primero que le dijeron los médicos. Wow. Mi esposa, por eso te digo que después de aceptar a Jesucristo, la decisión más importante es la persona con que te vas a casar. Dios mío, así es. Porque mi esposa, apenas ellos le dijeron eso, mi esposa lo interrumpió y dijo, discúlpenme, pero ¿sabes qué? Que mi hija va a vivir y va a caminar y va a hablar y ustedes la van a ver. Dios.
No, pero es que tú no estás entendiendo lo que te estamos diciendo. Aquí los exámenes, aquí el examen, mira, lo que arroja es que ella no va a poder hacer nada de eso. Y dije, sí, pero es que yo tengo un Dios que hace milagros. Yo tengo un Dios que hace milagros. Y los médicos estaban así, le dijeron, bueno, está bien. Ya vemos que por la forma como estás reaccionando, le dijeron, te vamos a asignar un psicólogo porque es muy probable que tú y tu esposo se separen. Porque la niña nació así. Mira, cuando a esa mujer le dijeron que se iba a separar de este galán, esa mujer dijo, mira, ¿qué? Ustedes están locos. Dios mío. Yo me casé para toda la vida y nosotros vamos a sacar a nuestra niña adelante. Wow. Los médicos obviamente dejaron así, claro, ella después me llamó, lloramos, mira, me dijeron esto y mi amor, vamos adelante. Ahí es donde tú tienes que en realidad agarrarte de Dios. Amén. Porque como ser humano hay momentos que ella le pega mucho, oye, la niña, uno quisiera verla correr, uno quisiera... Y yo le puedo dar ánimo. Claro. Hay días que yo amanezco así y ella me da ánimo. Amén. Pero cuando amanecemos los dos, Nada más Dios. nada más Dios. Amén. Nada más Dios, ¿entiendes? Allí es solamente Dios. Y comenzamos ese proceso con la niña, terapias, investigar, exámenes, todo esto. Nos decían que nunca iba a caminar, que nunca iba a hacer nada, porque el daño fue muy fuerte. O sea, fueron 24 minutos sin respirar. O sea, estuvo muerta 24 minutos y Dios resucitó. Santo. Durante todo ese tiempo todavía internamente preguntábamos por qué y peleábamos con Dios y le decíamos, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero llegó un momento que fue clave, que nos hizo cambiar la pregunta, cambiar el por qué y preguntar para qué. Ahí esa es una de las claves que nos ha ayudado, que Dios nos ha dado, porque no es por qué pasó esto. Es como la Biblia dice, cuando los discípulos, cuando le preguntan, Señor, ¿pero por qué Él está así? ¿Porque Él pecó o por sus padres? Y Él dice, no es por ello, es para ¿Qué? que se vea la gloria de Dios. Dios mío. Nosotros entendimos esto de una manera muy particular. Estábamos acompañando a unos amigos, estábamos en un hospital llevando unas comidas, llevando a unos niños, y estaba un predicador, dio una palabra excelente, pero la gente escuchó así, era un 23 de diciembre, cuando la gente quiere estar en familia siempre en su casa. Después de eso, dimos las comidas y el director de la fundación nos dice, Isabel, yo creo que tú des unas palabras también. Wow. Cuando yo comencé a dar la palabra, yo recuerdo que le dije, mire, nosotros también sabemos lo que es estar en hospitales. Oh my God. Nosotros sabemos lo que es pasar noches sin dormir por un hijo, sabemos lo que es esto. Y comencé a hablarle y fue distinto el que le hablara a un predicador y le contara un testimonio a que le hablara a alguien que sabe lo que está pasando. Oh, Y yo le dije, mira, nosotros los médicos nos dijeron esto, nos dieron este diagnóstico, que nuestra niña no iba a vivir, que todo esto, pero sin embargo, ese Dios que habló el predicador al inicio, es el Dios que nosotros creemos, y hoy aquí está mi hija, y pasamos a la niña al escenario, y cayó una presencia de Dios allí, impresionante, impresionante, y allí, en ese momento, Dios me dijo, este es uno de los para qué permití esto. Dios mío. Te estoy hablando que pasaron, ya la niña tenía 8 años. O sea, fueron 8 años nosotros creciendo, aprendiendo a llevar la vida te cambia. 8 años solamente diciendo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que en ese momento nos dijo uno de los para qué. Para que pudiéramos ayudar a otras personas. Wow, wow. Hoy por hoy tenemos una fundación que se llama Fundación Amor Incondicional. Dios. Y estamos enfocados en ayudar a familias Wow. que tienen niños con discapacidad o familiares con discapacidad. No solamente en ayudarles a llevarle comida, a conseguir medicina, a conseguirle sillas de ruedas. No solamente eso, porque eso lo hace cualquier fundación. Wow. Y es bueno hacerlo. Pero muy pocas fundaciones se encargan de trabajar a la familia. Dios. ¿Sabes? Porque cuando te nace un niño con discapacidad, tú no sabes qué hacer. Tú no estás preparado para eso. Te lo digo por experiencia propia. Nosotros soñábamos. Yo decía, bueno, a mi hijo lo voy a criar así. Voy a enseñarle esto. Wow. Que sea respetuoso. Pero cuando te nace con una condición, todos los planes se te derrumban. Oh my God. Entonces, hay familias que se separan. Hay familias que caen en depresión, que caen en ansiedad, porque les tocó un niño con una condición especial. Nosotros hemos visto en la escuela como padres han dicho, bueno, yo tenía mi empresa, ¿sabes? Pero ahora me nació el niño así y tuve que dejar la empresa por eso. Y no, es cuando más tenemos que luchar, es cuando más tenemos que trabajar. A nosotros se nos ha hecho un poco más llevadera la carga porque tenemos al Señor. Santo. Pero yo hoy por hoy te digo, si no fuera por el Señor y por la esposa que tengo,
nos nace Victoria sí, y yo creo que el cuento sería distinto. Dios mío. Entonces, a través de la Fundación Amor Incondicional, estamos enfocados en ayudar a esas personas a salir adelante. Cómo llevar la vida adelante. Mira, obviamente, fíjate que tuvimos que usar algunas estrategias porque si le poníamos un nombre que tuviera que ver con Dios, es muy difícil entrar a los colegios. Dios. Es difícil entrar. Estos son evangélicos. No van a entrar. Pero la fundación se llama Amor Incondicional. Y yo sé que tú sabes que Dios no tiene amor. La Biblia dice que Él es amor. Así es. Entonces es distinto. Entonces, al hablar de amor, estamos hablando de Dios. Y ese es el gancho, la estrategia que usamos, la fundación Amor Incondicional, pero estamos predicándole al Señor. Amén. Así es. Vamos a las escuelas que tienen niños con alguna condición especial, les hablamos del amor. Y lo invitamos a que se formen parte de un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp conseguimos haciendo contacto con ellos. Y a fin de cuentas terminamos predicándoles, extendiendo el reino de Dios. Aleluya. Entonces ha sido un proceso que inició hace un par de años. Claro, el testimonio más reciente, te podría decir, con Victoria, es que por toda la condición que tiene, llegó la pandemia, no podíamos hacerle las terapias, las piernas comenzaron a torcerse, a doblarse. ¿Por qué? Porque ella estaba creciendo más rápido que sus tendones, las piernas se estaban doblando. Y llegamos un día al doctor y el diagnóstico nos dijo, mira, tenemos que operarla lo antes posible. Wow, bueno, ¿cuánto cuesta la operación? $12,000. Dios. Yo tenía $20 en el bolsillo. Y bueno, papá, yo no sé, pero... Dios santo. Ahí saqué mi bandera de lo que hablamos la semana, el programa anterior. Tú eres mi proveedor. Amén. Y ahí que llegamos a una disyuntiva porque yo sé que Dios puede sanarla sobrenaturalmente. En nuestro ministerio hemos visto milagros impresionantes. Hacemos un paréntesis. Recuerdo en un momento que estábamos en un tiempo de adoración y pasó una chica para que oráramos por ella por sanidad. A mí no me gusta preguntar a las personas qué enfermedad tiene, porque a veces son unas enfermedades que uno le puede temblar la fe. Yo simplemente oré por ella y yo vi que la chica comenzó a correr y a saltar y todo el mundo estaba impresionado. La llamé porque vi que estaba demasiado contenta. Le digo, chica, ¿qué milagro te hizo Dios? Me dijo, yo hace 2 meses tuve un accidente en moto y el tobillo se me destrozó y tuvieron que sacarme todos los huesos del tobillo. Ella tenía el pie guindando así. Y ahorita cuando tú oraste, mira cómo yo puedo mover el pie. O sea, Dios le creó el tobillo en ese momento a la chica. Fue un milagro creativo impresionante. Dios mío, Padre. Entonces, cerrando el paréntesis, nosotros hemos visto milagros en nuestro ministerio. Sin embargo, con Victoria, yo le dije, bueno, Señor, mira, tú puedes hacer el milagro de que ella no la opere y que ella comience a caminar. Pero nosotros nos sujetamos a tu voluntad. Si tú quieres hacerlo a través de los médicos, bueno, también va a ser un milagro porque nosotros no tenemos $12,000. Entonces, si Él lo hace sobrenaturalmente, la gloria es de Él. Si aparecen $12,000 para operarla, la gloria también es de Él. Porque sea como sea, tú eres que lo vas a hacer. Así es. Y comenzamos lo que hablábamos en el programa anterior. Teníamos fe de que iba a aparecer la plata o que Dios iba a hacer el milagro, pero comenzamos a movernos. Comenzamos a vender cosas, comencé a trabajar más fuerte. Unos amigos se reunieron, hicieron un stand-up comedy a favor de la niña. Y con todo lo que hicimos durante 4 meses, logramos recaudar $5,000. Santo. Faltaban 7,000. Wow. Y escribimos una fundación, una carta a una fundación católica. Y a través de la fundación católica fue el canal que Dios usó para que nos diera la parte que faltaba. Dios. Eso que en Venezuela hay un dicho que dice cachicamo trabaja palapa, que son 2 animales. Hay un animal que hace el hueco y se mete el otro animal allí. Dios usa a quien tú menos te imaginas. Así es. Yo tengo amigos influyentes, tengo amigos que tienen mucho dinero, pero sí me colaboraron con cierta cantidad. Pero una fundación católica Dios. fue la que Dios usó para que pusiera el resto del dinero para operar a la niña. Wow. Entonces, allí, después de la operación, ella estuvo 28 días con el yeso, desde la cadera hasta las puntas de los pies. Imagínate el proceso para cambiarla, para bañarla, para todo, para darle comida. Fueron 28 días que estuvo allí. Cuando le quitan el yeso, no fue que comenzó a moverse, no, quedó sin movilidad en las piernas. 2 meses y medio de terapia, ahorita está moviendo ya las piernas. Todavía no está caminando, pero nosotros tenemos fe de que ella va a hacerlo. Así es. Pero creo que la mayor enseñanza que hemos sacado mi esposo y yo de todo este proceso con la niña
Es que, mira, lamentándolo mucho en la iglesia, se enseña, se muestra a Dios como el Dios poderoso, el Dios que pelea las batallas por ti, el Dios justo, el Dios que manda fuego consumidor. Pero nunca se nos muestra a Dios como Padre. Muy pocas veces nos muestran a Dios como Padre. Y cuando nos muestran a Dios como Padre, no todo el mundo tiene la dicha de tener un Padre como debe ser. Gloria a Dios. No sé cómo fue tu padre o cómo fue el mío, el de las personas que puedan estar viendo allí. Y tenemos una impronta de un padre que quizás nos maltrató, un padre que no nos escuchaba, un padre que queríamos darle un abrazo y nos rechazaba. Entonces, cuando nos hablan de Dios como Padre, sentimos eso mismo. Santo. Es por eso una de las razones que cuando adoramos a Jesús, tú ves que la gente entra en adoración tranquilo. Jesús, mi Salvador. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Wow, el que me guía, el que me consuela. Pero cuando tú dices vamos a adorar al Padre, la gente... Porque tiene una impronta, una imagen errónea de lo que es un padre. Wow. Y nosotros hemos aprendido a ver a Dios como Padre en esta temporada. Muchas cosas. Nosotros, te voy a contar un par de casos. Estábamos en un cumpleaños, llevamos a la niña y ella también quiere correr, no puede, entonces me toca correr a mí. Ella quiere subirse a un columpio, tenemos que subirla. Y ella quería subirse a un tobogán, una resbaladilla, dicen en algunos países. Tenía 2 metros de altura, la subimos, mi esposa la aguantó, yo me puse en la parte de abajo y solamente le dije a ella, lánzate. Y enseguida ella se lanzó, confiada, y yo la agarré. Wow. Cuando yo la agarré, papá me dice, si tú confiaras en mí, como ella confía en ti, la vida sería distinta. Dios. Porque no confiamos en papá. Wow. ¿Entiendes? O sea, por eso la Biblia dice que tenemos que hacernos como niños. Así es. Yo le dije a ella que se lanzara y ella no calculó la altura, no se puso a ver si era peligro, no. Ella simplemente se lanzó porque confió en la palabra de su padre. Amén. Y así Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Así Si es. Dios te dice, lánzate, confía en Él. Amén. Si Dios te dice, invierte aquí, invierte. Así es. Pero lo que tenemos que estar seguros que sea papá que nos está diciendo. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, cada día, una oportunidad, después que tenía 20 días con el yeso, yo tenía un compromiso que no podía eludir y hablé con ella. Le dije, mami, me voy ahorita tempranito a las 6 de la mañana, me voy, te quedas con mami, acompáñala, colabórale. Y ella lo que hizo fue sonreírme. Cuando yo me doy la vuelta, Dios comienza a tratar conmigo una vez más. Me dice, mira, ella tiene 20 días que no puede moverse, depende de ti para todo. Y tú en este momento tienes que irte. Sin embargo, ella te soltó una sonrisa. Wow. ¿Cuántas veces tú, porque no tienes dinero o porque te paraste de mala gana, no quieres ni siquiera hablar con Dios? No quieres hablar con papá. Entonces, hemos estado en una temporada aprendiendo a ver a Dios como Padre. Wow. Aprendiendo a ver a Dios como Padre. Es impresionante. Te cambia toda la perspectiva. O sea, en este momento que Venezuela estaba pasando por una temporada muy difícil, pero, mire, mi hija, ella no habla como te dije todavía, pero ella cuando tiene hambre, ella nos hace así. Ella no se pregunta si papá cobró, si papá tiene comida en la nevera. Ella simplemente necesita comer y ella se lo dice a su papá y papá le resuelve. Wow. ¿Por qué tú y yo no podemos confiar en Dios así? Dios mío. La Biblia dice que Él suplirá nuestras necesidades, no Así nuestro es. capricho. Así es. Es distinto la necesidad del capricho. Dice, Amén. Él suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Padre rico, Amén. un Padre bueno. Así es. Mira, para yo entrar ahorita aquí a Dominicana, el viaje estaba programado para febrero y no pude entrar por cuestiones de la visa. Y yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo vaya para allá, tú vas a hacer algo. Amén. Y Dios, para que tenga una idea, no puedo dar muchos detalles, pero hace 1 mes y medio estaba yo sentado en la embajada, en el consulado de Dominicana, no donde atienden al público. Estaba sentado en la oficina del vicecónsul de Dominicana, atendiéndome personalmente, asesorándome cómo tenía que llevar los papeles para estar aquí. Y después de 1 mes se aprobó la visa y aquí estoy. Entonces, yo necesitaba algo, papá me estaba enviando porque mira,
tú como padre no vas a enviar a tu hijo a un lugar que sea peligroso, a un lugar caliente, como dicen aquí en Dominicana. O sea, si tú envías a tu hijo para allá es porque tú sabes que va a estar bien. Amén. Y si es un lugar peligroso es porque ya tú has movido tus teclas y sabes, mira, ve para allá que no te va a pasar nada. Esa confianza tenemos que tener a nosotros con papá. Si él me envió para acá, bueno, él va a abrir las puertas. Así es. Obviamente no me voy a quedar sentado como hablábamos en el programa anterior, pero tengo que hacer algo y él va a abrir las puertas. Entonces, todos los días, hoy por hoy, aprendemos cosas con Victoria. Todavía la situación actual es que, bueno, está en terapia 3 veces a la semana. Son súper costosas las terapias, pero Dios provee. Amén. Nosotros invertimos $300 mensuales en terapia. Dios. Aparte de los gastos normales, del aseo, la luz, el agua, toda la comida. 300 solamente para las terapias. Wow. Es dinero, pero papá ha suplido. Amén. Y el día que no haya, bueno, será que entonces él va a hacer el milagro y no va a necesitar las terapias. Gloria a Dios. En una oportunidad, otro testimonio, ella tomó unas pastillas que son muy difíciles de conseguir. Y ya teníamos 2 meses que no conseguíamos las pastillas y bueno, Señor, se acabaron. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor, bueno, si no se consigue es porque tú la vas a sanar. ¿Será? Porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, y estuvimos orando. Y llegó un amigo de afuera y nos trajo el tratamiento para las pastillas. Yo le pasé un mensaje: si consigues las pastillas allá en Panamá, por favor tráelas, yo te las pago aquí. Y cuando yo le envié el voice a él estaba cenando con una persona que es dueño de una farmacéutica en Panamá. Y escuchó el voice y mandó el tratamiento para todo un año. Entonces, fíjate tú. Dios allí, mío, pero mira, es una bendición, tú te alegras, pero internamente, te confieso aquí, esto muy pocas veces lo he contado, había sentimientos encontrados. Porque yo dije, bueno, si no aparece el tratamiento es porque Dios la va a sanar. Amén. Y no va a tomarlo más. Aleluya. Eso sería un milagro excelente. Pero cuando apareció el tratamiento por un año, dije, bueno, esto quiere decir que, bueno, por lo menos este año no lo va, este año lo va a seguir tomando. Entonces, pero Wow. se trata de aceptar La voluntad de Dios. Santo Jesús. Que también la Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero es buena, agradable y perfecta para Dios, no para ti. Porque mira, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿cómo estaba Jesús? Él dice que estaba sudando gotas de sangre, literal, la presión que tenía. Y él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería, no era fácil. Pero le dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero entonces era la voluntad de Dios, pero para Jesús no era bueno en ese momento, ni era agradable, ni era perfecto. Así es. Pero era la voluntad de Era Dios. la voluntad de Dios. Entonces eso me enseña a mí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Dios, Así es. no para nosotros. Amén. Casi siempre que Dios nos manda a decir algo, que nos ordena algo, nosotros no queremos hacerlo. Wow. Dios. No queremos, pero es la voluntad de Dios. Así es. Y entonces nos excusamos en eso. No, bueno, si tú sientes paz, eso es de Dios porque la voluntad de Dios... Bueno, no, pregúntale al Señor si sentía paz cuando estaba en el Getsemaní. Dios mío. Dios sabe lo que hace. Pregúntale a Esteban si sentía paz cuando lo iban a apedrear. Y Pedro cuando estaba en la Y Pedro cuando estaba en la cárcel. Dios mío. Y era la voluntad de Dios. Y Pablo cuando adoró en la cárcel, no había de otra. No había de otra. Así Yo no es. creo que él tenía ahí una... ¡Ay, qué perfecto es esto! ¡Qué agradable! Me están dando latigazo, qué bendición. Entonces, a veces tomamos solamente El pedacito el bueno. pedacito bueno. Por eso yo tengo el segmento que en las redes sociales lo pueden ver. Eso no funciona así, papá. Wow. Porque eso no funciona así, papá. Dios. Entonces, hemos aprendido durante este tiempo que a ver a Dios como Padre. Amén. A ver a Dios como Padre creo que es la mayor enseñanza que hemos sacado de todo lo de Victoria. Y en cada lugar que visito trato de hablar un poquito de esto porque hace falta ver a Dios como Padre. Para cerrar acá, que nos queda ya un minuto, ¿cómo tú has podido similar tener tu hija pasando por un momento duro, un momento difícil, que aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué permite la cosa? ¿Cómo ustedes han podido asimilar, tu esposa, ver a tu niña viviendo esos momentos duros, difíciles, que a veces han tenido que dar su mejor sonrisa, aunque se estén desbaratando por dentro? Y trabajar con la fundación.
ayudar, dame tocar esta tecla. Será un poquito duro, pero es bueno tocarla. ¿Cómo tú has podido ver en estos años, ver tu hija en esos momentos difíciles, como tú lo acabas de decir, que hay un momento de alegría, pero hay un momento donde tu esposa te da fuerza, hay un momento donde tú le das fuerza a tu esposa, hay un momento que los dos están que la amé Dios en ese momento. Y tú en el transcurso de los años, en el transcurso de tu ministerio, tú ver con tus ojos otra gente testificar que cuando oraste Dios sanó a una persona, y tú llegar a tu casa o llegar al hospital y ver a tu hija en cama y tú ver los testimonios, varón, doy gloria a Dios por ti, Dios sanó a mi hija, Dios sanó. ¿Cómo tú has podido manejarte en esa área? Al principio era muy difícil. Wow. En una oportunidad estuve, y esa vez los conté, fueron 12 personas que oramos y tenían los pies planos, está documentado y se ve cuando Dios le hacía el puente. Y cuando llegué a la casa oré por mi hija y todavía tiene los pies planos. Simplemente la voluntad de Dios, yo acepto la voluntad de Dios y sigo hacia adelante. Amén. ¿Cómo hemos hecho para ayudar a otras personas? Porque la palabra dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Wow. Entonces tú tienes que decidir si vas a querer pan o vas a querer semilla. Si tú quieres pan, Dios, tú necesitas esto, toma esto. Pero cuando tú tienes un corazón dispuesto a sembrar, entonces Él da semilla para que siembre. Nosotros de cada vez que tenemos, y aunque no tengamos, de lo poco que tengamos, nosotros tratamos de sembrar y ayudar a otra familia. Y eso es lo que hace que se mantenga esa fuente abierta. La Biblia dice que llegará el momento donde el que siembra alcanzará el que cosecha. Pero para eso no va a depender de Dios, va a depender de ti. Porque tú estás cosechando y llegas, estoy cosechando y te olvidas de sembrar. No, nosotros seguimos ayudando, seguimos compartiendo, seguimos ayudando, y eso hace que mantenga. Y es un principio que hemos podido vivir, y vamos a seguirlo. Cuando un principio te funciona, tú sigues haciéndolo. Amén. Entonces creo que esa es la clave. O sea, no preocuparte por el pan, preocuparte por la semilla. Dios. Impresionante, señores. Wow, lo dicho está. Cada día más nosotros aprendemos más de las cosas raras que Dios hace. Dios no es raro, pero Él hace cosas raras. Y una de las cosas que no podemos pasar por alto es que lo que Dios hace no cabe en cabeza humana, pero tenemos que tener el concepto de que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué permite la cosa. Porque Él es experto conociendo el pasado, presente y futuro. Así que tu destino lo determina Dios, no una palabra de una ciencia médica. Amén. Dios sabe por qué permite las cosas, y la Escritura dice que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un día, donde a veces pasan años y decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Y probablemente los años de tu proceso puedan ser unos 20 o 15 segundos para Dios. Exacto. Es duro entenderlo, pero Él es Dios y Él es quien decide las cosas. Amén. Así que creo que en medio de ese testimonio, creo que un de repente de Dios se va a aparecer a tu hija. Amén. Amén. Y el ángel de Jehová siempre, no es que va a visitar, está en ese hospital. Y puede ser que quizá Dios haya permitido esa situación para Dios traer un testimonio, no a una nación, al mundo. Amén. Y que a través de ese proceso de tu hija caminará en el mundo testificando los años que duró en una sala de hospital y cómo hoy Dios la tiene caminando y hablando. Amén. No entendemos por qué Dios permite las cosas. Dios no se cuestiona. A Dios se le dice, como es hija tuya, como fuiste tú que la traíste al mundo, tú sabes por qué permitiste las cosas. Exacto. Amén. Así que declaramos y enviamos una palabra Amén. poderosa sobre tu esposa, Amén. sobre tu familia, y que nunca se nos olvide la palabra, Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Y Dios sabe por qué permite las cosas. Y a la vez tú, tu esposa, obviamente, tu familia ha sido un testimonio andante. Porque tú contando ese testimonio, tú no sabes a quién Dios le está cambiando la vida. Tú no sabes quién está recibiendo fuerza a través de tu testimonio. Porque a veces uno se queja cuando dura 3 días sin poner un caldero en la casa. Cuando uno escucha ese testimonio, uno mismo hasta se reprende. Y
Lo digo porque yo sé que en el espíritu estoy mirando gente detrás de cámara quejándose por 2 días sin comida. O sea, cuando hablo de sin comida, 2 días sin comer bueno, comiendo algunas cositas, quizás arroz con huevo. Y hay gente que ahora mismo se están reprendiendo y están diciendo, Dios mío, yo tengo 2 días con una gripe y me estoy quejando. Y estoy mirando a ese varón que tiene años padeciendo de un proceso y trabajando en una fundación, trabajando ministerialmente, caminando las naciones. Óyeme, y aún así dándole gloria a Dios porque permite la cosa. Y el mensaje que Dios te está transmitiendo, ¿y tú de qué te quejas? Si Dios ha permitido que este hombre de Dios venga desde Venezuela a este país a traer una palabra de aliento. En vez, porque él está aquí, no diga por conocer República Dominicana, señores, porque en proceso nadie quiere conocer a nadie. En proceso uno lo que quiere es ver la mano de Dios y salir de ese problema. Él está aquí porque Dios lo ha traído. Y él nunca se imaginó que él iba a estar en Excelencia Cristiana, testificándole al mundo que vale la pena obedecer a Dios. Y hablar de esta manera, decir que él ha considerado este proceso con un Dios que es su Padre, y tener un gasto mensual. O sea, se está hablando de un gasto normal de medicina, cosas, sin hablar de la operación de $12,000. Ahí se está hablando lo que el médico le iba a cobrar, sin hablar pasaje, sin hablar algunas cositas, sin mencionar la comida, sin mencionar nada de eso, sin mencionar algunos pasajitos, cositas Correcto. Que se van por, que son $20, $50, $200. No se está contando eso. Cositas que pasan que si comenzamos a calcularlo, hace mucho más de $12,000. Y usted lo ve aquí, testificando como que él estaba en un resort con su esposa. Y como que algo, óyeme, eso da mucho que hablar. Y esto cada día más, tú eres un espejo para las naciones, personas que están pasando circunstancias, procesitos, porque a veces nosotros pasamos procesitos y pensamos que nos estamos muriendo. Y cuando escuchamos a otro, a veces tenemos que confesar a Cristo otra vez. Así que honro tu vida, honro tu esposa, y yo sé que cuando ustedes vengan, van a testificar que valió la pena pasar el proceso. Así es. Desde aquí, en el nombre de Jesús, 19 años que yo tengo predicando a Jesús, envío la palabra en esa sala de hospital. Amén. Y en el nombre poderoso de Jesús, algo nunca que he hecho, pero siento una fe tan poderosa. Siento que la mano de Dios ahora mismo está tocando el vientre de tu hija. Amén. Y siento que sus tendones, los tendones, se están atericando. Y sus piernas vuelven a la normalidad. Amén. Siento que estoy en esa sala de hospital. Y profetizo que en el nombre poderoso de Jesús, bajo la voluntad de Dios, no le doy orden a Dios. Exacto. Ni tampoco digo, como dicen muchos, que no acepto un no por respuesta. I'm sorry. Le rogamos a Dios que en su nombre, si es su voluntad, amén, extienda su mano de misericordia. Hago como hizo el centurión, envía la palabra. Amén. Y mi criado sanará. Amén. Profetizo que en el nombre de Jesús, allí la mano de Dios toque ese cuerpecito, sus piernas, sus tobillos, sus huesos, sus tendones, amén, vuelven a la normalidad. Que el periodo del proceso de los años que Dios ha permitido es para que esa niña cuando agarre un micrófono pueda decirle a los adolescentes: yo duré tantos años en una cama enferma y Dios lo pudo hacer. Amén. Porque yo creo en un Dios, oye esto, oye lo que Dios me está bajando. La hija de Jairo tenía 12 años de edad y murió. Y en minutos Jesús llegó a la casa y la sanó. Porque la Biblia dice que de la casa, ay Dios mío, de la casa salió. Yo sé que pasamos del tiempo ya, por 3 segundos. De la casa salió un mensajero diciendo: no moleste más a Metro, porque ahora mismo tu hija acaba de morir. Y Jesús entró a la casa y resucitó a la niña. Entonces, ¿cómo es posible que la niña tenía 12 años, enfermo, y Jesús entró a la casa y Jesús la sanó en cuestiones de segundos? ¿Y cómo es posible que una mujer tenía 12 años enferma
y en 12 años Jesús la sanó, con 12 años enferma. Y la hija de Jairo murió y en minutos Jesús la resucitó. Y la mujer del flujo de sangre, en 12 años fue que Dios hizo el milagro. Esto como que no cabe en cabeza humana. Que el mismo Dios que puede hacer un milagro en minutos, lo puede hacer en años. Ay, Dios mío. Pero cuando Dios permite algo en años, es porque Dios quiere enseñarle a alguien que aunque tenga como el paralítico de Betel 38 años, Dios lo puede hacer en 38 segundos. Así que el secreto es, oye dónde está el secreto, que si Dios no ha permitido muerte, es porque algo Dios quiere hacer. Así es. Así que, profeta, 3 segundos Tremendo. rapidito para que haga una oración por esas personas que escucharon tu testimonio y Dios pueda trabajar en el corazón de ellos. Amén. Papá, te pedimos en esta hora que todos los que estén viendo este programa o escuchando, Señor, que así como tú nos has llenado de fe y hemos aprendido a verte a ti como Padre, que ellos puedan experimentar el verdadero amor que hay en ti y verte como Padre y que su fe vaya en aumento, así como la aurora va saliendo cada mañana. En el nombre de Jesús te lo pido, papá. Amén. Impresionante. Dios te bendiga. Comparte este video para que otras vidas puedan ser bendecidas. Asimismo pueden buscar en las redes sociales. Arroba Isdaviel en todas las redes sociales. ISDAB pequeña IEL. Arroba Isdaviel. Amén. Asimismo lo pueden buscar también en Instagram, Joselito Pérez Evangelista, y en YouTube, Joselito Pérez Oficial, y en el Facebook también. Que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana Y siempre. Amén.